en casos en donde son sistemas pequeños, porque entonces sí, si son sistemas pequeños y la distancia es pequeña, pero comparativamente no es muy grande la diferencia. En cambio, ustedes que van para ingenieros mecánicos, sí, sus sistemas son enormes, de grandes volúmenes, grandes longitudes, grandes dimensiones. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí. A ver, ¿quién, Carapia, no? ¿Quién más quiere decir algo con respecto a eso? ¿No quieren abundar más? ¿No? Bueno, a ver, entonces ahí viene la página 12. Página 12. Vamos, ahora también les dejé que vieran qué es la densidad y qué es un proceso. ¿Sí se acuerdan que les dije que íbamos a ver procesos? ¿Qué es un proceso? Es un cambio de estado termodinámico. Muy bien, es un cambio de estado termodinámico. Y para que haya un cambio de estado termodinámico, Aguilar, ¿cómo lo puedes detectar? Cuando las propiedades del sistema empiezan a cambiar. Cuando menos una propiedad del sistema cambia, ya cambió el estado. Y si cambia el estado, decimos que se llevó a cabo un proceso, ¿sí? Bueno, tenemos el punto donde inicia el proceso y donde termina. Pero tenemos entre esas distancias unos espacios que me implican también cambio de propiedades paulatinas, ¿sí? Y entre el estado 1 y el estado 2 va a haber una línea continua que me indica la trayectoria, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estamos repitiendo un poquito eso. Bueno, entonces, este es el diagrama. ¿Sí se ve o no? Sí, se va a mostrar. Sí, profe. Tenemos, por ejemplo, esta es la gráfica presión-volumen. Pero también hay otra gráfica importante que es la temperatura-entropía. Aunque entropía no nos toca ver hasta termo 2, pues nada, vamos a tomar en cuenta un poquito, ¿sí? Vamos a explicar más o menos qué es, pero todo termo 2 es de entropía. Entonces, dijimos que aquí íbamos a tener procesos isobáricos, ¿sí? La presión es constante. Isométricos o isovolumétricos o isocóricos si el volumen se mantiene constante, ¿sí? Entonces, si tenemos el estado 1 y el estado 2, estos estados intermedios formarían la trayectoria. Si es el estado 1, el estado 2, ¿sí? Acuérdense que no importa de dónde vaya, siempre y cuando sea el real, el que se lleva a cabo en el experimento. Entonces, de 1 a 2, por ejemplo, este es un proceso a volumen constante, isométrico. Y el isotérmico es es una curva. Pero aquí, si se dan cuenta, pues no está representado porque ese es un proceso, una gráfica que no es tridimensional, es bidimensional. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos otra curva por acá, ¿cuál curva tiene mayor temperatura? ¿Esta de arriba o esta de abajo? La de abajo. La de abajo. La de arriba. La de mayor, de arriba, va bajando. ¿Sí? Sí, porque aquí tenemos mayor presión. Cuando el volumen es constante, por ejemplo en este caso, la presión aumenta y la temperatura también, o la presión disminuye y la temperatura también.
¿Sí? Bueno, entonces este se llama isotermas. Estas son dos isotermas. Esa y esta serían isóbaras. Y esta serían isométricas o isocóricas o isócoras. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un ciclo. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Un ciclo termodinámico implica que haya varios procesos termodinámicos, pero y que además el estado inicial tenga las mismas propiedades que en el estado final, para que sea ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, me van diciendo qué proceso es. Bueno, está medio chueco. Vamos a hacerlo más derechito. Ahora. Proceso Isobárico. isobárico. Ahora vamos a adicionar un detalle. Aquí está el estado 1 y aquí el estado 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué aumentó? La presión se mantuvo constante, pero el volumen aumentó. ¿Sí están de acuerdo? Tiene un volumen 1 y ahora tiene un volumen 2. ¿Sí? Entonces, en los fluidos, cuando aumenta el volumen, ya sea, acuérdense, cuando les digo fluidos, es líquidos y gases. Entonces, en los fluidos, cuando aumenta ¿qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Cuando aumenta el volumen, decimos que se expandió. ¿Sí? Muchas veces en casa decimos se hinchó, ¿verdad? Pero no, aquí se expandió. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos expansión, es aumento de volumen. Entonces, aquí si hubo un aumento del volumen, decimos que la sustancia de trabajo se expandió, aumentó su volumen. ¿Con qué condición? A presión constante. Entonces, ¿cómo puedo decir eso? Expansión isobárica. Esa línea representa una expansión isobárica. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, bien. Ese es un proceso. Si ahorita se lleva a cabo este proceso, ¿qué será? ¿Cómo se llamará? Isotérmico. Ajá, pero ¿qué es? ¿Aumentó o disminuyó el volumen? Aumenta, ¿no? El volumen aumenta. Aumentó el volumen. Entonces, una expansión isotérmica. Térmica. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Ahora, fíjense bien, este es el punto 3. El punto 4. ¿Cómo se llama el proceso? Isocórico o isométrico o isométrico, el que ustedes quieran, ¿sí? Pero, ¿qué le pasó al volumen? Se mantuvo. ¿Se mantuvo constante? Se mantuvo constante, entonces ahí no podemos hablar que se expandió o se comprimió. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que se enfrió, porque decimos que esta es una isoterma y las demás isotermas van bajando la temperatura. ¿Sí se acuerdan? Acabamos de decir. Entonces, decimos es un enfriamiento ¿qué? Isométrico, o isovolumétrico, o isocórico. ¿Dudas? ¿No? Maestra. Muy bien. Ahora, para regresar a su estado inicial y que se forme un ciclo termodinámico, o una de dos, o tenemos una isoterma aquí, o sea, hacemos un proceso isotérmico de compresión isotérmica,
¿Por qué compresión? Porque está aquí este volumen y ahora ya se bajó, disminuyó. ¿Sí o no? Sí. Entonces sería, si hago esto, sería una compresión isotérmica. Esta es una expansión, esta es una compresión. Entonces, todo lo que aumenta el volumen es expansión. Ahora, pero vamos a suponer que no lleva ese caminito, sino hace esto. ¿Ahora qué será? Es el punto 5. Se comprimió porque bajó el volumen. Exactamente. ¿Compresión qué? Isobárica. Isobárica. Isobárica, muy bien. Y si es que vamos a hacer un Sí, sí. ciclo, entonces cerraría aquí en las mismas condiciones de inicio y el final. Terminó en las mismas condiciones iniciales. Y entonces a eso se le llama un ciclo termodinámico. ¿Aquí de cuántos procesos consta? 1, 2, 3, 4, 5 procesos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Maestra. ¿Sí? ¿Alguien me pregunta? No, que no hay dudas. No, profesora, No, ninguna. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, tengan su cuaderno listo porque voy a dictarles un ciclo. Ujú. A ver, de 1 a 2 es un proceso, es una expansión isobárica. Expansión isobárica y la van dibujando en el diagrama presión-volumen. Expansión isobárica. De 1 a 2. ¿Ya? De 2 a 3, una expansión isotérmica. De 3 a 4, una compresión isobárica. De 4 a 5, una compresión isotérmica. ¿Una qué, profesora? Compresión isotérmica. Y de 5 a 1, un calentamiento isométrico. Lo tienen 2 minutillos. Profesora, ¿podría repetir el último, por favor? Uf, Dios mío. Un calentamiento isométrico. Muchas gracias.
¿Quién quiere participar? Yo, maestra. ¿Espinosa? Sí. A ver, Espinosa, ¿cómo queda? Ah, A ver, permítame que ya no supe dónde lo dejé. Bueno, a ver, dime, porque ya no sé dónde lo dejé. A ver. sería en el del punto 1 a 2, sería es una expansión isobárica, o sea, un punto de izquierda a derecha en línea recta, horizontal. ¿Así? Sí, 1 o 2, ajá. Luego el del 3 al 4 es una expansión isotérmica, o sea, sería una curva del punto 2 hacia la derecha, Hacia la hacia derecha. abajo. Así. Ajá, ¿Así? sí. Luego dice que es una compresión isobárica, o sea, del punto 3 una línea horizontal hacia la izquierda. ¿Así? Ajá. Luego dice que es una compresión isotérmica, o sea, una curva del punto 4 hacia arriba. ¿Así? Ajá, bueno, es que un poquito antes, porque el punto final es un calentamiento isométrico, o sea, una línea recta hacia Ah, arriba ok. ya para cerrar el... Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué hago, Espinosa? ¿Qué le Hay, corrijo? hay que corregir la compresión isotérmica. O sea, hay que hacerla un poco menos hacia la... ¿Así? Ajá, ahí la curva y hacia arriba ya para cerrar el ciclo una línea vertical, que sería el O calentamiento bien, isométrico. acortamos esta. Ujú. Y ya Y termina el ciclo. ¿sí quedó claro? Muy bien, Espinosa. ¿Alguna duda, jóvenes? Pues fíjense bien cómo yo la corrí a propósito hacia allá, pero dice el compañero, pues ya nada más le faltaba un proceso y es para cerrar el ciclo, entonces lo acorto. ¿Sí? O sea, esas cositas son las que tienen que usarlas como lógica. Ujú. Muy bien, Espinosa. A ver, uno más, uno más fácil. A ver, si ya le entendieron a ese, pues ya. A ver, bueno, no vamos a ponerse uno más difícil. Ah, otra cosa que les iba a decir. Fíjense bien, hay otro proceso del que no les he platicado. Le vamos a platicar ya casi al final del curso. Se llama proceso adiabático. Es el proceso en donde Q es igual a 0, o sea, no hay transferencia de calor. Es decir, el sistema no absorbe calor ni libera calor. ¿Sí? ¿Cuándo se darán esos casos? ¿No es cuando es un sistema aislado? Ah, si aislamos el sistema, entonces no hay transferencia de calor. ¿Sí? ¿Qué otro caso? ¿Qué otro caso se da ese proceso? ¿No hay cambio de volumen? No. Cuando hay cambio de volumen se llama isométrico. Cuando el sistema y los alrededores están a la misma temperatura. Si están a la misma temperatura, tanto el sistema como los alrededores, no hay transferencia. Un ejemplo podría ser la temperatura ambiente, entonces. No, bueno, si la temperatura ambiente y el sistema están a la misma temperatura, pues entonces no hay transferencia. Porque acuérdense que la transferencia de calor sí se da únicamente cuando el sistema y los alrededores, o sea,
los dos cuerpos están a diferente temperatura. Si estos dos están a diferente temperatura, o por ejemplo esto, mi mano o el pizarrón está más frío que mi mano. ¿Hay transferencia? Sí. ¿De dónde a dónde? Del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. O sea, es como abrir una cerveza. O sea, va del frío se expande para afuera. O sea, es que digamos que es el proceso inverso del calor. Sí, sí, pero no te metas mucho en ahorita eso, porque entonces hablamos de otra cosa. Únicamente lo que quiero decirles es que cuando se transfiere calor, siempre que haya dos cuerpos a diferente temperatura. En este caso, si están a la misma temperatura, si los junto, ¿va a haber transferencia? No, porque están a la misma temperatura. Pero si en lugar de este es de esas congeladas, ¿hay transferencia si fuera fuera una congelada? ¿Hay transferencia? Sí, ahí sí. ¿Quién transfiere calor? ¿La congelada al lapicero o el lapicero a la congelada? Lapicero a la congelada. Lapicero a la congelada. Siempre el cuerpo más caliente va a transferir calor al más frío, siempre. Entonces, cuando están a la misma temperatura, decimos que están en equilibrio térmico, por lo tanto no hay transferencia. Entonces, los únicos casos en donde se da procesos adiabáticos, o sea, donde ni entra ni sale calor del sistema, porque no hay quien se lo pase, ni quien se lo quite, es cuando o bien el sistema lo recubrimos, lo aislamos, y entonces no hay transferencia de calor de los alrededores del sistema ni del sistema a los alrededores, o bien cuando el cuerpo y el entorno están a la misma temperatura. ¿De acuerdo? ¿Quesada, sí? Sí, maestra. ¿Quesada? ¿Quesada? Quesada Juárez, sí, aquí. Sí, está ¿Quesada bien. Salcedo? Mande, profesora. ¿Sí captaste? Es que te vas así con cara de duda. ¿No? Internet no escucho bien. Muy bien, gracias. Entonces, y otra cosa. Entonces, es un proceso adiabático, es el proceso en donde no hay transferencia de calor, es decir, Q igual a 0. Se llama adiabático, ¿sí? Y se da cuando, si no hay transferencia de calor, entonces se da en dos casos. Cuando se aísla el sistema, por ejemplo, los boilers y eso tratan de aislarlos, ¿sí? O por ejemplo, el termo también lleva un aislamiento para que no haya transferencia de calor. Pero ya dijimos que este es un proceso, el adiabático, es un proceso idealizado, que no existe en la realidad, porque tarde o temprano se enfrían las cosas o se calientan. O sea, hay transferencia, ¿sí? Pero nosotros momentáneamente o la retardamos mucho y entonces decimos que el proceso es adiabático. ¿Sí? Muy bien. Y se representa, me quiso dar un calambre, pero, y se representa por una curva muy parecida a la isoterma. Entonces, este proceso, yo aquí en los apuntes lo tengo como proceso adiabático, expansión adiabática. Entonces, ¿puede haber una expansión si Q igual a 0, si no entra ni sale calor? Sí. Ahora, fíjense bien. Si este es mi sistema y son los alrededores, entonces aquí, y si están a la misma temperatura, dijimos que era un proceso adiabático porque no hay transferencia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ahora ya se me olvidó qué les iba a decir. ¿Por qué es así una curva como isotérmica? Sí, pues tiene como adiabático. Sobre la compresión adiabática. Ah, sí, ya, gracias. Ahora, ¿este sistema puede recibir energía? Sí, Morales, ¿cómo la recibe si no hay transferencia de calor? Bueno, si usted ya la toca bien con la mano, pues ya le está transfiriendo. No, pues ya dijimos que no hay transferencia. Si mi mano está a la misma temperatura, no hay transferencia. Ah, no.
¿Puede recibir energía? No. ¿Nadie? En forma de trabajo. Exactamente, cara, en forma de trabajo. Acuérdate, Morales, que este sistema puede recibir energía únicamente de dos maneras. ¿Sí? Recibir si entra calor o si entra trabajo. Este sistema puede perder energía, sí, únicamente si sale calor o sale trabajo. Entonces, ¿puede recibir energía si es adiabático? Sí, pero no en forma de calor, en forma de trabajo. Vean, ¿tiene energía esta pluma? Sí. Ahora ya tiene más energía, ¿sí o no? Sí. ¿Quién hizo que aumentara la energía potencial? Pues mi mano, que son los alrededores. No pudo recibir calor porque dijimos que era diabático. Estoy inventando que es adiabático que no es cierto, pero bueno. Si fuera diabático, un proceso diabático puede recibir energía, sí, pero no en forma de calor, sino en forma de trabajo. ¿Dudas? A ver, Carapia, otra vez. Sí. Ya su compañero se está despuntando ahí, como en los Juegos Olímpicos, ¿eh? Participen. Bueno, ¿dudas? ¿No hay? Ahora vamos a hacer otro proceso. A ver, ¿de este no hay duda? No, profesora. No, profesora. El isotérmico, ¿sí? A ver. De 1 a 2 es una expansión isotérmica. Bueno, déjenme decirles algo, ¿eh? La isoterma es más acostadita que la diabática. Si fuera diabático, así yo ahorita se las cambié, ¿eh? Aquí antes les había hecho que isotérmico, pero ya como les expliqué es que es adiabático, vamos a suponer que es adiabático. Vean, la curva es más pronunciada. Aquí la estoy exagerando, pues, que ¿De acuerdo? Bueno, a ver, entonces de 1 a 2, expansión isotérmica. ¿Ya la tienen dibujada? Expansión, aumenta volumen, isotérmica. Es una curva, ¿eh? Luego de ahí es un enfriamiento isométrico. ¿Ya lo tienen? Ahora de 3 a 4 es una compresión adiabática. Compresión adiabática. Y de 4 a 1 es otra compresión, pero ahora isobárica. Sí, háganlo. Mientras tomo un poquito de agua.
Muy bien, ¿ya la tienen? Ya, profesora. Neri, a ver, veme diciendo, Neri. Empezamos aquí. De 1 a 2 sería como una curva hacia abajo. Ajá. ¿Es una iso qué? En una expansión isotérmica. Isotérmica, entonces va más acostadita, ¿no? Luego, Luego de 2 a 3 es un enfriamiento isotérmico y va de una línea. isométrico, isométrico. Ajá. Por eso es una línea Una derecha, línea vertical, hacia bajo, abajo, arriba, abajo, izquierda, abajo. derecha. ¿Así? Sí. Luego, Luego de 3 a 4 es una compresión adiabática y va hacia arriba. es una curva Una curva hacia arriba, por así decirlo. más pronunciada, ¿verdad? Sí. Porque es adiabática. Luego, Y de 4 a 1 es una compresión isobárica. entonces se va a cerrar el ciclo. Sí. Muy bien, Neri. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, yo tengo una duda, profesora. ¿Por qué quedó así? Bueno, a mí me quedó diferente. O sea, del proceso de 3 a 4 y de 4 a 1 me salió un poquito diferente. Bueno, porque te dije que esta es una adiabática. No, perdón, una isotérmica, que es más acostadita que la diabática. Es una curva, pero esta es está más pronunciada. Ok, está bien. Gracias. Entonces, pues fíjate bien, expansión isotérmica, enfriamiento isométrico, compresión, porque a lo mejor dices tú, lo cierro muy acá y entonces haces esto, ¿verdad? Sí. Pero si decimos que es un ciclo, entonces dices, no. Muy bien, no hay ninguna duda. Si se dan cuenta, no es así de fácil como yo la estoy haciendo, ¿no? Tienen que ir ajustando. Por ejemplo, lo que dijo ahorita Fati, si hacen esto muy largo, pues va a salir o va a quedar aquí o va a cerrar. Dice, no, pues si después sigue un proceso, entonces tengo que como que ir de atrás también para adelante para que en medio se vaya ajustando. ¿Sí? Muy bien.
Por último, vamos a hacer otro. Aquí. Ahora fíjense bien. Voy a ponerles una tabla donde tenemos presión, volumen y temperatura. La presión está en kilopascales, el volumen en metro cúbico y la temperatura en kelvins. ¿Sí? Entonces el proceso lo tenemos 1, 2, 3 y como es ciclo, entonces el último va a ser igual al primero, o sea, lo voy a poner aquí, porque es como, si es un ciclo, es como si estuviera haciendo esto. ¿Sí? Entonces, aquí como no puedo hacer, no puedo hablar el pizarrón, entonces lo que hago es repetir el 1. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, si tengo aquí 180, aquí, bueno, vamos a ponerlo como está aquí, si no luego me sale. 178 kilopascales. Aquí 2. Y aquí 600 kelvins. ¿Sí? Luego en el estado 2, este es el estado. Acuérdense que el último es igual al primero, entonces por eso lo estoy repitiendo. Entonces aquí tengo 89. Aquí tengo 4 y aquí 600. En el 3 tengo 89, tengo 2 y tengo 300. Y el 1 es el mismo que de arriba. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cómo quedaría mi gráfica? Esta es una expansión o una Fíjense. compresión isotérmica. Muy bien, aquí tenemos estos números iguales. Entonces, de 1 a 2 es un proceso isotérmico. ¿Sí? Ahora, de 2 a 3, ¿qué sería? Isobárico. Isobárico. De 2 a 3, isobárico. ¿Sí? Y de 3 al retorno al 1, ¿sería qué? Isométrico. 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 Entonces, de 3 a 1, isométrico. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí 3 procesos. De 1 a 2, ¿qué es? Ahora, ¿qué está pasando? Es isotérmico, pero está aumentando el volumen. ¿Sí o no? Sí. De 2 a 4 está aumentando el volumen. Esto es una expansión isométrica. ¿Sí o no? Entonces acá le pongo expansión isométrica, isotérmica, perdón. Expansión isotérmica. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? Aquí es isobárica, pero se redujo el volumen, ¿sí o no? Sí. Entonces, una Compresión. Reducción isobárica. compresión isobárica. ¿Sí se alcanza a ver? Y el último es isométrico. Isométrica, el proceso, el volumen es constante. ¿Sí? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Es un calentamiento o un enfriamiento?
Es un calentamiento. Es un calentamiento. Entonces, calentamiento isométrico. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, si tenemos aquí presión, volumen, entonces tendríamos expansión isotérmica. Entonces tendríamos el estado 1, expansión isotérmica. Luego, compresión isobárica. De 2 a 3, compresión isobárica. Y por último, para cerrar el ciclo, ya sabemos que ciclo es un calentamiento isométrico. ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. Muy bien. Después les voy a enseñar otro diagrama, pero ahorita no, porque todavía no hemos visto algunas cosas, no hemos visto qué es entropía. A lo mejor se los explico, nunca lo había dado al principio del curso, pero a lo mejor, como veo que ustedes son listillos, a lo mejor se los puedo dar. Con facilidad. Profesora, ¿podría poner otro ejemplo, por favor? Otro ejemplo, déjame. Es que nunca lo había dado en esta parte, nada más les daba esto. Pero ahorita estoy dando porque, ¿qué creen? Vamos a ver gases ideales y vamos a ver cuando la ley de Boyle-Mariotte, que es la temperatura constante, que es un isotérmico. ¿Sí? Entonces, cuando veamos gases, no les voy a dar todos los datos, a lo mejor les doy ese, a lo mejor aquí no. No sé, a lo mejor aquí no. Pero si les doy estos datos, que les digo que es isotérmico, entonces yo voy llenando mi cuadro. ¿Sí? Les digo que el proceso es una compresión isotérmica, perdón. Entonces digo, pues entonces la temperatura, aunque no me la den, yo sé que son 600. Aquí, aunque no me den no me den ningún dato, nomás que pues digo, pues aquí es, como es isobárica, entonces aquí es 89. Y ya teniendo dos, por medio de la ecuación de los gases ideales, puedo calcular la otra. ¿Sí? Entonces aquí me dan dos, puedo calcular esto, pero aunque me dieran uno, si sé que este es igual a este, porque es isotérmico, entonces ya teniendo estos dos, entonces calculo este. Ya teniendo estos dos, entonces calculo este. Y así. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Aunque no tuviera podría hacerlo sí, porque si me están dando, creo que 168 era, ¿verdad? Creo que era 168. 178. Y era 178. 178. Entonces, si Mis me dos en el lo volumen. pongo acá porque es el mismo. Ya teniendo dos, puedo calcular este. Y aparentemente aquí no había ninguno. ¿Sí? Pero digo, pues es el 1, entonces aquí lo pongo. Teniendo eso, pero es isotérmico, pues aquí lo pongo. Pues ya teniendo dos, calculo con medio de los gases ideales. Por eso es que vamos a ver el tema siguiente, va a ser gases ideales. Ahorita se lo estoy dando todo llanito. Nunca lo había dado así hasta ahorita, sino que lo daba después. Pero veo que ustedes son así como que quieren aprender, entonces por eso dije, pues de una vez. Muy bien. La tarea, ¿quién hizo? Vamos a ver quién hizo la tarea. ¿Real? Sí, maestra. ¿Qué le hiciste, Real? Sí, maestra. ¿Cuánto te salió el primer problema? A 6.400 kilogramos. ¿Cómo lo hiciste? Primero multipliqué los lados del que nos da, sería 200 centímetros cubo, perdón, a la tercera potencia, me da 8 millones de centímetros cúbicos, y ya luego
Uy, se me olvidó el nombre. La Lo densidad. convertí a metros, perdón. Ah, ya. Y me da una densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico. El problema, pues. Entonces Ajá. luego la densidad es igual a masa sobre volumen y No. despejé la masa. Sí. Despejé la masa, que sería densidad por volumen, sería 800 por 8 y ya se van los metros cúbicos y me quedan los kilogramos como masa y serían 6.400 kilogramos. Muy bien, Real. Efectivamente, entonces aquí tenemos tenemos un recipiente cúbico, por lo tanto, tendríamos, si la densidad es la masa sobre volumen, entonces tendremos que calcular ese volumen. Sería, entonces tendríamos volumen igual a 2 metros, ¿sí? Porque son 200 centímetros, son 2 metros, ¿sí? De una vez, 2 metros al cubo, que serían 8 metros cúbicos. Y después tenemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces tendríamos la masa es igual a la densidad por volumen, que sería, nos dan la densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Siempre vamos a procurar utilizar el sistema internacional, no darlo en centímetros, sino en metros, no darlo en gramos, sino en kilogramos. Y más ustedes que son mecánicos, que sus sistemas son enormes. Por 8 metros cúbicos serían 6.400 kilogramos. ¿Sí? Muy bien, el siguiente, ¿quién lo tiene? Yo, profe. El siguiente problema, Sí. a mí me da el peso de 44.407 newtons. ¿Cuánto? 44.407 newtons. Perdón, ¿cuál problema es? Permítame un segundo, ¿sí? ¿Quieres de o qué? Pero a ver, ¿eso qué? O lo que mañana. Ya, ¿me tengo una? No, pero dormiste anoche. No, quítatelo. Quítatelo. No se la sal. Mira, me sale.
Si has hecho todo eso y no has tomado agua, y no has dormido bien, aparte que no dormir bien es como que te quitaras el líquido de sangre. Siéntate, siéntate. Yo te traigo agua. Siéntate. Siéntate. Yo ya te he dicho que la depósito es más complicado. Ya ves que yo te he dicho que son 7 más. Ya te llévatelo y allá te lo tienes que decir porque encontré tu adentro y respiras profundo. Porque cuando no respiras profundo, gracias, sí. Sí, gracias. Perdón, es que se me bajó la presión y me empecé a sentir mal. Pero bueno, ya ahorita ya. Está bien, profesora. Si quieres, dejamos la clase así. Primero a la salud. No, si me sigo sintiendo mal, sí, pero es que bueno, sí vieron, ¿no? Que algo raro pasaba. Sí. Me empecé a marear y ya ven que me había parado para tomar agua. Sí, dígame. Sí, creo que estoy bien. Si me siento un poquito mal, ahí me disculpan, ¿sí? Sí, no se preocupe. De todas formas, ya no falta mucho, profesora. ¿Perdón? De todas formas, ya no falta mucho. Entonces, Sí, ya no falta mucho. Vamos a tratarme. Ya ahorita ya me tomé como usted vea. algo de ¿Medicamento? No, es un Gatorade nada más para aumentar las sales. Creo que es que hice ejercicio, luego me fui a la escuela por unos papeles, al Resime, y me fui caminando para no, entonces sí caminé mucho, hice mucho ejercicio, hice yoga, luego hice ejercicio, luego caminé,
y no tomé agua. Entonces ahorita, si se dieron cuenta, me dije, ay, voy a tomar agua porque tenía mucha sed, pero nada más tomé tantita y me vine. Y pues ya el cuerpo me estaba pidiendo agua por las sales. Entonces ahorita cuando así dije, ay, en la torre me empecé a sentir mareadísima. Pero ya ahorita ya con las sales, ya me medí la presión y estaba baja, bastante baja. Y como no respira uno bien porque estoy dando clases, estoy hablando mucho, entonces no respiro como debo respirar. Pero ya, creo que ya se me pasó. Discúlpenme, ¿eh? Bueno, entonces, ¿dónde andábamos? Ya se me olvidó. Bueno, en ese proceso les digo que después vamos a ver gases ideales para poder tener todos los cuadros, tanto presión, volumen y temperatura del gas. Generalmente vamos a utilizar gases en las máquinas térmicas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de comprimirse y expandirse. Y eso dijimos que hace que haya movimiento. Y ese movimiento se puede transferir y ir cambiando de un tipo de energía a otro, de un tipo de trabajo a otra forma de movimiento. Pero bueno, entonces ya le estamos adelantando, fíjense, ya con ustedes me dio gusto que ya estamos adelantando un poquito. En cuanto a la tarea, bueno, el otro ejercicio era de un cuerpo tiene una masa, sí es ese, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesora. Sí, profe. Calcular su peso en newtons en un lugar donde la aceleración es de 32.15. ¿Por qué dice ahí que la aceleración es de 32.15? Porque nosotros, aunque en física manejamos la gravedad como en el sistema internacional 9.81, lo manejamos como si fuera una constante, ¿sí o no? Cierto. Y no es constante, ¿sí? Fíjense bien. ¿Sí alcanzan a ver o ese color no se ve? Sí, se ve. Sí se ¿Sí ve, se ve? profesora. Bueno, imagínense que aquí está el nivel del mar. Aquí está una persona a nivel del mar, ahí en Acapulquito, ¿va? Y aquí está en la Ciudad de México, que estamos en un lugar un poco alto. ¿Sí se ve? Bueno, fíjense bien, cuando dos cuerpos siempre se atraen. Lo que pasa es que aquí como las masas son muy parecidas, pues no se nota cómo se atraen, ¿sí? Pero si en lugar de este marcador pongo a la Tierra o a la Luna, entonces sí se va a ver la atracción. ¿Sí, de acuerdo? Bueno, entonces, si por ejemplo está la Tierra y hay una personita aquí, hay una atracción, o si está un objeto, hay una atracción. ¿De qué va a depender esa atracción? ¿Sí? Si la personita está aquí arriba, ¿sí se alcanza a ver o ya no ven? Maestra. Sí se ve. Está aquí en esta montaña, es diferente a acá, porque aquí está más cerquita de la atracción de la Tierra. Entonces, la Tierra atrae a los cuerpos, y a eso se le llama aceleración de la gravedad. Y no es constante porque va a depender, por ejemplo, va a depender de la corteza de la Tierra. La Tierra no tiene la corteza uniforme. Hay unas partes donde la corteza es más gruesa y entonces va a cambiar la atracción de la gravedad. Pero también si está la Luna o el Sol por acá, y eso también va a haber atracción y eso le va a afectar, ¿sí? Entonces también cambia la G, la aceleración de la gravedad va a cambiar dependiendo de la corteza terrestre, dependiendo de si está la Luna o el Sol ahí atrayendo, o dependiendo de qué tan lejos está al centro de la Tierra. ¿Sí queda claro? Entonces la G va a ser diferente si está aquí
O si apenas va aquí, por aquí, subiendo. O si está a nivel del mar. ¿Sí? Va a ser diferente gravedad. Entonces es por eso que dice aquí en el problema, en un lugar donde la aceleración es del 32.15, ¿sí? O sea, pero es 32.15 pies sobre segundo al cuadrado. Estamos hablando del sistema inglés, ¿sí? Para el sistema internacional vamos a manejar como si fuera estándar, porque la mayoría de los trabajos se hacen a esta altura, ¿sí? Es decir, cuando la gravedad es más o menos de 9.81, ¿sí? Entonces se estandariza así, pero realmente tenemos la gravedad, por ejemplo, a 8,000 metros, vamos a suponer que es aquí 8,000 metros, ¿sí? La gravedad es de 9.782 metros por segundo al cuadrado. Si estuviera a 1000 nada más, la gravedad, o sea, ese es el valor de G, la gravedad es de 9.804 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Pero si está a nivel del mar, es de 9.807 metros sobre segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, hasta 10,000 no varía mucho el valor. Pero ya, por ejemplo, para acá, pues ya es mucha diferencia. ¿Sí, Acosta? Sí, papá. Profesora, disculpe que la moleste. ¿Podría dejar pasar a mi compañero Pablo, por Sí, favor? sí, ya lo vi. Gracias. No, gracias a ti. Sí, entonces, la G, que es la aceleración de la gravedad, no es constante. Varía, dijimos que básicamente dependiendo de la distancia del cuerpo al centro de la Tierra. Ya lo borré. También depende de la densidad de la corteza terrestre y de la posición de la Luna y el Sol, que hacen una atracción. ¿Hay alguna duda? En sus tablas del Sengel, creo que la 16, a ver, sí, la A16, búsquenla. ¿Ya la vieron? A ver, ahorita que ya estamos viendo las tablas, hay dos apéndices, el apéndice 1 y el apéndice 2. El apéndice 1 y el apéndice 2 es lo mismito, nada más que en el apéndice 1 vienen las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Y el apéndice 2 es igualito que el apéndice 1, pero vienen los datos en el sistema inglés. ¿Sí? Pues vamos a ver en la A16, del sistema del apéndice 1, vean, dice tabla A16. Y en el apéndice 2, su equivalente sería la tabla A16E, en inglés, pues, de English. ¿De acuerdo? Entonces, la A16 y la A16E es la mismita, no es que en diferentes valores. Vean cómo tenemos altitudes, ¿sí? Aquí decimos 8,000 metros, busquen 8,000. Y vean que la gravedad, dice en la cuarta columna, dice 9.782. 9.782. Ay, por eso también el calambre, fíjense. Bueno, perdón. 9.782. Y de mí tenemos aquí a 9.804. ¿Sí? Vea, entonces ahí vemos que a diferentes altitudes la gravedad es diferente. ¿Eso nos afectará a nuestro trabajo como ingenieros? Sí, maestra. ¿Por qué? Porque dependiendo la fuerza de gravedad, vamos a... No nos va a afectar mucho, compañero. No nos va a afectar mucho, tanto es así que muchas veces en física se maneja
como si fuera constante de la gravedad y como si fuera 9.8 o 9.81, ¿sí? No nos afecta mucho porque estamos en un rango así. Pero, por ejemplo, en algunos lugares sí va a afectar. Y si estamos, por ejemplo, si yo vendo oro, y entonces la masa y el peso va a ser diferente, ¿sí? Y en algunos lugares me va a convenir porque va a haber mayor peso, ¿sí? Por ejemplo, en este problema dice un cuerpo, tiene una masa de 10 libras, de 10 libras masa, obviamente. Acuérdense que no es lo mismo libras masa que libras pies. Aunque digan libras, pero tenemos que tener una idea de a qué se refiere en el contexto del problema, si son libras masa o libras fuerza. Bueno, libras masa, ¿sí? Y su peso calcule su peso en newtons, ¿sí? Acuérdense que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es el peso? ¿Quién me puede decir qué es el peso? Es la fuerza que ejerce un cuerpo, ¿no? Es una fuerza, muy bien, Juan de la Cruz. Es una fuerza. ¿Es la fuerza que qué? Que ejerce un cuerpo por la gravedad. Esa es la fuerza. Sí, gracias. Sí, gracias. Fíjense bien. La fuerza que es igual. Masa por gravedad. por aceleración. Ese es en general cualquier fuerza, la masa por aceleración. Pues el peso, siendo una fuerza, entonces también es la masa, pero por la aceleración, pero de la gravedad. O sea, esta son la misma fórmula, ¿sí? Nada más que esta se llama peso, eso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza con la que son atraídos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y al ser una fuerza, entonces sus unidades son libras fuerza. O sea, así una fuerza de newtons también, o libras fuerza. Ya dijimos que era la libra fuerza y que era el newton, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ese sí es importante. Entonces aquí me preguntan el peso y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es igual a la masa, que son 10 libras masa. ¿Sí? Está por. Ahora, no uso en el sistema inglés el equivalente a 9.81, que muchas veces vamos a manejarlo como si fuera constante, 9.81, salvo sus casos excepcionales o que se les indique. ¿Sí? Pero el equivalente el equivalente de la gravedad es 32. Bueno, aquí nos dice que es 32.15, ya nos la están dando. Pie por segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Nos da 21.5. 21.5 libras masa pie por segundo al cuadrado. ¿Sí? Pues esto lo vamos a transformar porque nos están pidiendo en newtons. ¿Qué hacemos? Vamos a usar el método de factores. Las equivalencias aquí. Y decimos que 4.482 newtons equivalen a 32.174 libra masa pie por segundo al cuadrado. ¿Sí? Pues esto se elimina y nos quedan newtons. Les dije que no íbamos a usar reglas de 3, ¿sí? Sino métodos de factores que consiste en un cociente poner las equivalencias de manera que se eliminen unas y nos queden las que nos interesan. ¿Sí? Bueno. Bueno,
Les faltó otra, ¿no? Ya nos faltan 3 minutos. Entonces, les voy a dejar de tarea, entonces, bueno, no. A ver, ¿qué es la masa? Fíjense bien, el concepto de masa es muy complicado también. Todo lo que manejamos aparentemente sencillo y que sabemos lo que es, pero no tiene su significado muy, muy sencillo, ¿sí? La masa se define dependiendo de qué tipo de masa estamos hablando. Si una masa desde el punto de vista relativista, ¿sí? O desde el punto de vista inercial, o desde el punto de vista de la tortillería, ¿verdad? Porque la masa en la tortillería es una, ¿sí o no? La masa, desde el punto de vista relativista de la teoría de la relatividad de Einstein, pues es otra, muy diferente. Y la masa que vamos a manejar nosotros es la masa inercial, ¿sí? Con respecto al concepto de inercia, ¿sí? Acuérdense que el concepto de inercia, ¿qué es? ¿Qué nos dice la inercia? Es la capacidad que tiene un objeto a evitar ser ahora sí que movido. Que si está moviéndose, solamente con una fuerza que se oponga se puede detener. Y si está detenido, solamente se va a mover si hay una fuerza que actúe sobre él. ¿Sí? Bueno, entonces el concepto de masa relativista, inercial, nos dice que es una propiedad por la que los sistemas materiales tienden a oponerse a toda modificación de su estado de reposo o movimiento. Si yo quiero determinar la masa de dos cuerpos, es como si las empujara con la misma fuerza y una se va a detener más antes que la otra, ¿sí o no? Dependiendo de su masa. Entonces podemos determinar la masa inercial de esa manera. ¿Sí? Bueno. Mientras que el peso no es lo mismo, porque el peso es una fuerza que en lo que son atraídos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿sí? En el caso de que estemos en la Tierra. Ya dentro de unos años, a lo mejor ustedes lo ven, yo ya no lo voy a ver, pero a lo mejor ya llegan a Marte o a Júpiter o no sé dónde, ¿verdad? Y entonces ahí váyanse al laboratorio de térmicas allá a la Luna o a Marte